Hola a todos, buenas noches. Ya estamos nuevamente por aquí y hoy es un día muy importante, considero que para todos los mexicanos, aunque, bueno, pues casi no es, digamos, considerado o no está en una efeméride que implique que, bueno, deja de haber labores. Sin embargo, creo que es la base de la alimentación de los mexicanos y ya hablar de la base de la alimentación, pues es para que pongamos un poco de atención, sobre todo porque pues cada vez hay mayor dificultad para producir granos para la alimentación. Entonces, pues muchas gracias Norberto por presentarnos hoy una charla sobre este día, sobre qué se conmemora y bueno, pues te dejamos, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Nada más una cosita. Échame la habilitación de compartir pantalla. Eh, Parece que ya. ya. Nada más que se ponga. Y ahí está. Ok. Bueno, como cada que comenzamos una de estas pláticas, me presento brevemente. Mi nombre es Norberto. Estudié biología, soy pasante de biología actualmente. Me dediqué en particular a las plantas. Las plantas es lo que más me gusta, es lo que más me atrajo, me llamó la atención. Propiamente yo estudié taxonomía de helechos, pero soy metiche y me gusta andar viendo cualquier tema de plantas. Entonces, para esta plática de hoy, vamos a hablar básicamente del maíz. A grandes rasgos, muy a grandes rasgos, porque en realidad hablar del maíz tiene muchísimos temas. Es muy complejo hablar del maíz. Entonces, vamos a tratar de dar una pequeña plática breve, creo, de lo que es el maíz en el Nacional del Maíz. Primeramente, me gustaría retomar un poquito que esta fecha se propone desde 2009 por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ACE. Ellos en el 2009 básicamente proponen esta idea de hacer un día especial para la celebración del maíz, y es hasta 10 años después, en el 2019, que con 112 votos a favor en el Senado, se nombra cada 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz. Una de estas motivaciones que se presenta en el pliego que se entregó al Congreso es básicamente el corazón de este día, que es que esta planta representa el pilar de la alimentación mexicana, es un pilar bastante fuerte y aparte tiene una manifestación cultural y tiene su origen en las culturas que nos precedieron, en las culturas prehispánicas. Esto es básicamente el corazón de la propuesta que mandaron estos grupos, se apoyó con otras organizaciones y demás, para que en el 2019, a partir de ese año, se hiciera el Día Nacional del Maíz. Entonces, primero, creo que es bastante conveniente hablar qué es el maíz. El maíz propiamente es una especie de pasto, propiamente es de la familia de los pastos, la familia Poaceae. Su nombre científico es Sea maíz y la describió, le puso el nombre un señor que se llama Linneo. Un poquito adentrándonos en lo que es la familia de los pastos, son una familia bastante diversa, es muy grande. De hecho, hay grupos enteros de investigación solo dedicados a pastos porque es muy extensa, es muy extensa. Y pues tiene muchísimas características. Aquí esta es un esquema de lo que es un pasto a grandes rasgos. Hay pastos que son anuales, es decir, germinan, crecen, dan sus semillas y se mueren. Hay otras que sí aguantan un poco más el paso de los años, pero en realidad la gran mayoría son así, ¿no? Son plantas que nacen, crecen y se mueren. Y así, cada periodo.
Algo importante es que todas estas plantas, es algo que comparten este tallo, que dice tallo floreciente, es un tallito que está por aquí, es el amarillo, que es donde se llevan las flores. Estas son plantas con flor. Los maíces, aunque no parezca mucho, son plantas con flor. Y en la espiguita es donde están las flores femeninas y flores masculinas. Sucede que en los maíces y en muchos de los pastos, las flores están separadas, no es como una flor, digamos, típica, que en una misma flor está la parte masculina y la parte femenina. Aquí sí se separan. Eh, Algunos de los integrantes también conocidos de esta familia es, por ejemplo, la caña de azúcar. La caña de azúcar es un pasto, un pastote. Lo que nos comemos es propiamente el tallo. Eh, y también, por ejemplo, el trigo a su manera también es una forma de pasto. Lo que nos comemos son las semillas. Y otro montón de semillas que forman parte de la familia de los pastos. En particular, el maíz se considera que proviene de un ancestro que es el teocintle. El teocintle, de hecho, ahí pueden ver que es la misma especie que digamos, el maíz, pero pueden ver que es una cosa bien distinta. O sea, cuando piensan en un maíz o en un elote, pensamos en una cosa, para empezar, grande. Y esto es súper chiquito, es bastante chico. Si notan, en la imagen de la izquierda, se ven como 3 granos. Es decir, son muy poquitos comparado con una mazorca actual. Incluso las mazorcas más chiquitas que se pueden encontrar en algunos pueblos tienen bastantes más granos que el teocintle. Propiamente el teocintle es la forma actual en la que conocemos a este maíz ancestral y es como la inversión, es como una situación medio curiosa de la palabra sinteo, que propiamente son los templos de adoración a Xilonen, que es es la diosa del maíz. Entonces, la palabra actual, que es teocintle, surge de invertir, sinteo. Se considera que es de este organismo, de esta plantita, que surge el maíz actual. Para esto, digamos, esto es un poco más también de meternos en temas de evolución. En primer punto, se considera que México es del centro de origen de el maíz. Lo que vemos ahora en la imagen son lo que se considera los centros de origen. Cada mancha amarilla son lugares donde se estima que surgen todas las cosas que en la actualidad comemos. Como notan, son varios lugares y México es uno de ellos. Por lo regular se considera que es la parte centro y sur del país la que genera toda la diversidad de comida que en la actualidad tenemos y que de aquí también se llevó a otros lados, ¿no? Se considera el teocintle es, digamos, el ancestro del maíz. Se piensa que hay un periodo de transición y de repente tenemos las mazorcas. Esto es raro, porque en realidad también cuando se hacen los estudios de, bueno, la gente que se dedica más a esto, se tratan de apoyar un poquito en registro fósil y en registro cultural, digámoslo. Es decir, que la propia gente o sea, digamos, en lo que se puede recuperar de las culturas antiguas, nombren qué había antes del maíz actual. Pero sucede que no hay. De hecho, los que han leído el Popol Vuh no nombran ningún ancestro del maíz, lo nombran directamente al maíz, como si siempre hubiera existido. Entonces, es un poco enigmático qué pasó para pasar de esa mazorquita que podemos ver a la izquierda a las mazorcas tan grandes que tenemos en la derecha, ¿no? No se sabe muy bien. Hay muchas teorías, algunas se apoyan más, algunas menos. Se considera para algunos esto del, por ejemplo, maíz palomero. La gente, digo, si alguna vez han hecho palomitas, no de la Zacatú, sino que
compren en unas materias primas. Son granos chiquitos y muy duros que explotan y pues es lo que nos comemos. A la derecha tenemos esta cosa que se llama maíz tunicado, es decir, son maíces, pero imagínense que están cubiertos como de una capita de lo que sería como la hoja del elote. Aquí, en lugar de estar cubierto todo el elote por la hoja, cada granito está cubierto, por eso se llama tunicado, es decir, como que está cubierto. Y lo que se considera, bueno, una de las teorías es que con otras especies de pastos, por ejemplo, ese que dice Tripsacum, es un pasto aparte, no tiene nada que ver con los maíces, propiamente, pero pueden generar híbridos, pueden generar, digamos, se pueden cruzar entre ellos. Entonces, unas teorías apoyan que se hibrida, otras teorías apoyan que no, que desde el teocintle se puede sacar la mazorca moderna, incluso, por ejemplo, ese que dice tunicado X palomero, lo que quiere decir es que es un híbrido entre esas dos plantas. También hay algunas mazorcas de origen arqueológico, como la que está ahí, y que digamos, estas mazorcas pues, son chiquitas y apoyan también esta idea de que en algún momento hubo mazorcas pequeñas, pero cuyo origen tal vez no es tan claro como las sacaron. En este aspecto de cómo salieron estas plantas, de cómo salió digamos, no sé cómo decirlo, o sea, cómo salió de esta vainita esta diversidad que ahorita vemos, hay varias teorías. Hay varias teorías. Esto que les muestro ahorita, esto que se ve aquí, son todas digo, no todas, pero sí una gran cantidad de los elotes que existen actualmente. Y se han catalogado en como especies más ancestrales, que serían las amarillas, algunas que son, les ponen mestizas, digamos ya un poco más recientes, y las más modernas, ¿no? Que son las, como color cremita, naranja, no sé qué color sea bien. Las mestizas son las verdes y las azules son, se consideran exóticas porque justamente también en Centroamérica hay origen de alguna manera de maíz. Entonces, estas serían unas especies que se pueden encontrar también en el país, sobre todo en las partes más al sur. Pero digamos, todas estas lo que tratan de explicar es que provienen del teocintle. Parte, no solo se dio, digamos, la diversificación, es decir, no solamente los maíces empezaron a generarse en México, sino que se fueron llevando también a Sudamérica, de tal manera que tenemos también linajes, razas de maíces específicos para países sudamericanos. Aquí podemos ver que Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Venezuela tienen sus propias razas de maíz y que la idea, lo que se considera un poco en la actualidad, es que el teocintle fue el origen de todo esto, siendo el teocintle la plantita que podemos encontrar, sobre todo en México, y que puede, digamos, hibridar de manera natural, es decir, generar mazorquitas con el maíz que existe en la actualidad. De hecho, mencionan, esto también va de la mano de ir a las comunidades, de platicar con ellas, de estar preguntándoles qué cosa, digamos, para qué uso le pueden dar al teocintle. Y algunos de los usos es que cuando las cosechas están bajando, cruzan con teocintle y se recupera el vigor de las plantas. Es decir, pareciera y todo sugiere apoyar que el teocintle es la planta de la que surge el maíz. Y grandes rasgos, aquí lo que vemos es todo el cultivo más o menos potencial que se da del maíz blanco. Como pueden ver, en lo amarillo es todas las zonas donde puede cultivarse y esto nos da una idea de que el maíz pues, se puede cultivar en todo el país.
cada raza de maíz de alguna forma se fue especializando para cada lugar en el que se cultivaba. Y se cultiva, tampoco es que ya no se cultive, en la actualidad se sigue cultivando. Y es un reservorio, es decir, es como un banco de genes para el maíz. En México hay una cantidad enorme, muy grande, de razas de maíz. De hecho, en un texto que leí, nos supera Bolivia, pero estamos por ahí, ¿no? O sea, es más o menos las mismas cantidades de razas, pero digamos, aquí hay muchísimas variedades de maíz. Por ejemplo, tenemos el apachito, el azul. Esto que dice complejo serrano de Jalisco quiere decir que son muchas razas de Jalisco que se parecen. Por eso es complejo, digamos, son muchas cosas que se parecen. Tenemos el cristalino, el gordo, más abajo tenemos el cacahuacintle, tenemos el chalqueño, también el dulce. Noten la diferencia entre todas estas mazorcas. Todas provienen, aparentemente es lo que sugieren estudios, los que se dedican a esto, del teocintle, y es sorprendente cómo de esas vainitas que vimos, esas vainitas bien delgaditas, como de 7, 8 granitos, se dio, digamos, esta diversidad y este enorme tamaño de las mazorcas. ¿Qué pasó en realidad del teocintle a los elotes modernos? Es un poco complicado de averiguar, pero al menos lo que sí se considera, lo que sí se cree, es que el teocintle es el ancestro de los maíces, que de estos maíces ancestrales se fueron cultivando por obra humana, fueron diversificando, es decir, se fueron haciendo más razas. Todo esto es una especie, eso sí quiero dejarlo bien claro. Todo esto es una especie. Si de alguna forma yo cruzo los elotes que se ven aquí, me van a dar semillas y van a poder ser viables. Una analogía, una forma de verlo diferente, es como con los perritos, que los perritos, aunque sea un pug o un chihuahua o un doberman o de estos perros grandotes, todas son la misma especie. Se parecen, no tanto, o sea, un chihuahua son unas cosas pequeñas, son unos animales muy chicos, y o sea, pensando en un doberman, una cosa de estas más grandes, son bastante distintos, pero por situaciones de la historia, es decir, estos animales fueron domesticados, se fueron yendo por distintas partes del mundo, fueron sometidos a distintas crianzas y demás, pues se fueron dando las modificaciones, diferencias entre los perritos. En los maíces pasa lo mismo. Dependiendo la región en la que estos maíces fueron cultivados, pues necesitaban o se iban, digamos, mejorando algunas características porque a lo mejor el cultivo era más simple para estas plantas que para otras, y entonces se fue haciendo una diversificación de los elotes. Esto es solo una muestra. En México tenemos como 60 razas de maíz. O sea, no creo que ni es ni la 10ª parte. Bueno, son muy poquitos los que tengo aquí, pero son como 60. Entonces, eso es muy importante porque cada una de estas plantas tiene genes distintos, tiene características diferentes, sabores distintos, tiene colores y también tiene connotaciones culturales distintas. Hay que siempre recordar que el maíz, no es nada más un alimento, tiene también mucho que ver con festividades, sobre todo de pueblos, digamos, originarios de alguna forma, y pues son parte de la cultura de los pueblos, ¿no? O sea, no solo es un alimento, también tiene que ver para las festividades, tiene que ver para alguna celebración, son importantes tanto como alimento como por símbolo cultural. Pues bueno, vamos a hablar también un poquito, o sea, hablamos ya un poquito de la planta, es un pasto, es un pastote, su pariente o digamos su forma ancestral sería el teocintle. De ahí del teocintle surgen muchísimas
variedades de mazorca y a su vez tenemos una variedad considerable de platillos. Estos platillos muchas veces son exclusivos o digamos particulares de cada región, se hacen a veces para festividades, para cosillas de este estilo, y digamos, tienen mucho que ver también con la cosmovisión o la manera de ver de cada pueblo. Lo más simple, lo más recurrente son las tortillas. Aquí les muestro tortillas de maíz blanco, de un maíz amarillo, de un maíz azul. También he visto tortillas rojas y digamos todas estas son una parte importante del día a día en la alimentación mexicana. Hay gente que si no tiene tortillas, nomás no se siente cómodo comiendo, ¿no? O sea, necesitan tortillas a fuerzas para comer. Incluso hay algunos lugares que justo como estas tortillas son hechas a mano y son gruesas, son la misma, digamos, cuchara para comer lo que se está comiendo. O sea, comen con la tortilla. Y a final de cuentas, lo que tenemos son, pues, opciones dependiendo la región, ¿no? O sea, al menos aquí en la ciudad, que es de donde yo vivo, la Ciudad de México, pues es lo más típico es encontrar tortillas blancas y azules. Y las azules son como un poquito difíciles, ¿no? Ya de ahí, algún otro tipo de maíz es complicado porque los maíces muchas veces se consumen en los propios lugares en los que se cultivan. Es raro que exista un comercio de ellos hacia otros lados. Es extraño. Por lo regular, se quedan en los lugares en donde se cultivan. Otro que es bastante recurrente en al menos estas fechas es el maíz pozolero. El pozole también tiene toda una connotación desde épocas prehispánicas y se recupera aún en la gastronomía mexicana, ¿no? Es digamos, es de estos platillos que hay gente que si no come pozole en septiembre siente que no, no estuvo bien, que no la pasó bien, ¿no? O sea, que son como estos platillos que justo uno espera todo el año, porque también esa es otra cosa, estas plantas, el maíz, se tarda toda una temporada en dar los maíces. No es una planta que todo el tiempo uno pueda estar, claro, uno lo puede hacer, ¿no? Lo puede intentar, pero sí hay cierta temporalidad de las plantas. Se necesita esperarse uno para, por ejemplo, esto del maíz pozolero. Claro, uno puede encontrar maíz pozolero en el súper, ¿no? Todo el año. Pero es en esta época en la que tenemos bastante más cantidad de este. Y en otro que es, creo yo, de alguna manera encontrable, es de las cositas encontrables, es el pinole. El pinole es maíz tostado, se hace de alguna forma, y tenemos maíz en polvito, dulce, ¿no? Hay gente que le gusta nomás así, comer pinole, así como polvito, y hay gente que pues lo prepara como en atoles o cosas de este estilo. Es también del maíz. Y otro, estas cosas que son, pueden usar para bebidas, o sea, el maíz no es solamente un alimento, digamos, no sé cómo decirlo, macizo, de que le muerdas y te lo comes masticando, también se puede beber. Este es el tejate, que es una combinación de maíz con cacao. Y pues esto era, si lo queremos ver así de otra forma, el café de nuestros ancestros. El café no es originario de México, el café lo trajeron, y digamos, las regiones que cultivan café no existían en México. Lo único parecido al café era el cacao. El cacao, de hecho, también tiene cafeína y era la manera en la que, pues, aparte de refrescarse, el tejate es bastante refrescante, puedes obtener energía, tanto por la cafeína del cacao como por la cantidad de azúcares que tiene el maíz. Bien, no quería dejar pasar de lado, porque de estos temitas interesantes, de estos temitas que siempre alzan
digamos, de alguna manera, las alertas, las alarmas, es decir, los transgénicos, ¿no? En México tenemos una ley que se supone protege al maíz de transgénicos de maíz. Digo se supone porque en realidad, pues, desgraciadamente existe maíz transgénico en México. ¿Por qué digo desgraciadamente? A pesar de que yo muy personalmente sí defiendo a los transgénicos, pues sucede que México, como les mencioné, está o tiene una diversidad muy amplia de elotes, tiene variedad de mazorcas. Entonces, aquí, digamos, aparte de que son reservorio natural, porque pues los pueblos mantienen estas razas de elotes, las cultivan, las cuidan y demás. eh, digamos, los transgénicos de maíz pudieran generar algún tipo de situación tal vez adversa para los maíces que existen en México. El problema es que cuando se cultivan estas plantas, que cuando se están cultivando, el polen de estas plantas, pues se va para todos lados. Entonces, es un conflicto, es muy conflictivo para digamos, los campesinos que cultivan sus maíces nativos, sus maíces de sus pueblos, pues el polen puede llegar y puede meter los genes que tienen los transgénicos en estas mazorcas. Y no sabemos qué pudiera o no causar. Puede que les haga algún bien, puede que no les haga algún bien, no sabemos. Esa es una situación de estas cosas, de por qué los transgénicos, digamos, para el maíz en México es delicado, es un tema delicado. Otro de los temas es que justamente se supone que está prohibido, entonces si se supone está prohibido y en tu maíz, que se supone no es transgénico, encuentran de estos genes, eh, puede haber algún problema ahí de término legal, ¿no? Porque, pues, o sea, tú estás cultivando algo que se supone no debería hacerse. Pero, ¿por qué no debería hacerse? Porque, al menos para la ley mexicana, se trata de cuidar los maíces nativos en favor de dar una soberanía alimentaria. La idea es que justamente cada pueblo, como les comenté, cultiva sus maíces y ahí mismo los consumen. Si de repente alguna de estas plantas transgénicas mete genes que no son de ahí, pudiera afectar negativamente, ¿no? Entonces, este es el real, o se supone la motivación de prohibirlos. Ay, espérenme. Pero en realidad, los maíces transgénicos llegaron para quedarse. Al menos en el mundo, pueden ver ahí en digo, es una gráfica ya bastante desfasada, pero fue la única que encontré. Tal vez no busqué bien, pero fue la única que encontré al menos, y no creo que haya cambiado realmente de el 2016 a 2022. Podemos ver que los principales productores a nivel mundial de maíz son Estados Unidos y China. De ahí podemos ver que figuran en el mundo Brasil, Argentina, y podemos ver ahí a México. México produce muy poco maíz, al menos comparado con otros países. Mucho del maíz que se produce en México es para autoconsumo. Mucho de este maíz se queda aquí. Y de hecho México no tiene en ese aspecto una soberanía respecto al maíz. De hecho, mucho del maíz que se consume en México se importa, se trae de otros lados. Pero claro, esto no es para lo mejor los pueblos que tienen sus propios maíces. Esto es más bien para las grandes ciudades, para los grandes conjuntos urbanos que necesitan más maíz que el que puede proveer lo que se cultiva en México. Como les comenté, los maíces que se cultivan en los pueblos originarios de donde son, se consumen ahí mismo. No solamente porque pues ahí se cultivan, también porque tienen muchas veces connotaciones de festividades, connotaciones religiosas incluso. En muchos lugares
se hacen ofrendas para las fiestas patronales que incluyen maíces y otro tipo de cosechas de cultivos. Entonces, al menos lo que es este corazón del maíz, este corazón, digamos, del maíz mexicano, tiene que ver con este, básicamente los maíces nativos. El maíz que muchas veces consumimos en las urbes, de hecho por eso es difícil encontrar maíz azul, porque pues justamente solo viene este, ¿cómo se llama? De ciertas cosechas y son más pequeñas, pues tiende a ser importado una parte. También mucho del maíz que se produce es para el ganado, no tanto para consumo humano, sino para ganado, para alimentar industrias, cárnicas. Entonces, digamos, en este aspecto México a nivel mundial no figura, pero lo importante de cuidar el maíz en México es conservar su diversidad, conservarlo de, digamos, cualquier problema que pudiera traer al menos en este aspecto de los transgénicos, ¿no? Que pudiera traer de los genes que se les meten a estas plantas. Hablar de transgénicos es todo un tema, es bastante más complejo, pero porque en realidad los transgénicos, por eso yo los defiendo a los transgénicos, a las plantas, pero ¿quién no defiendo? No defiendo, esto sería los maíces nativos, lo que les comentaba, estos se cultivan, se consumen y tienen connotaciones culturales en cada pueblo, pero lo que no defiendo son las empresas que se dedican a los transgénicos. Las prácticas empresariales de estas cosas son nefastas, así de plano, ¿no? A tal grado que si, por ejemplo, estas empresas detectan que en tu cultivo tienes sus genes, te meten demandas, te meten pleitos legales. Y entonces, en realidad, son más estas cosas. También, otro de los problemas que tienen estas plantas, no tanto es la planta en sí, sino los pesticidas que se usan para estas plantas. Que, o sea, la planta está hecha para tolerarlos, pero las demás cosas que están, las demás plantas, la biodiversidad que está a los lados, no lo tolera y pues es lo que se empieza a morir. Aparte, muchos de estos son, de estos pesticidas, sobre todo el glifosato, está como en este foco de controversia siempre, ¿no? De que si causa cáncer, de que si no causa cáncer, de que se hacen falta más estudios, que no sé qué. Entonces, es por eso que al menos yo las plantas, porque a final de cuentas, eh, para mantener los números que Estados Unidos tiene de producción de maíz, pues se necesitan plantas genéticamente modificadas. Eso es lo que ellos hacen. Pero lo que no defiendo son estas prácticas empresariales, estas prácticas legales, de lo legal, estas prácticas que a final de cuentas son las que realmente perjudican al maíz. ¿Y qué es lo que, suponiendo, si en un pueblo llega el polen de un maíz transgénico, cae, poliniza y hace que los maíces salgan, estas empresas pueden empezar a dar lata, pueden empezar a querer que ese maíz ya no se esté haciendo y entonces, solo por una cuestión legal, un pueblo puede estar perdiendo no solo un alimento, sino una identidad cultural, una identidad que pues se viene llevando desde muchos años atrás, ¿no? Este es también otro de los motivos del Día Nacional del Maíz, de reivindicar el valor cultural del maíz y de que es parte de, tal vez en la ciudad es un poco complicado, pero en los pueblos, allá afuera, digamos, es bastante más importante, tiene más connotaciones, ¿no? Menos, lo que me quiero ir es recordarles que el maíz mexicano es muy diverso, hay 60 razas de maíz en México y que todas merecen cuidarse, seguirse cultivando. Cada una en ocasiones es exclusiva de algunos pueblos y que en ocasiones solo a lo mejor se hace algún platillo en particular con estos maíces de estos lugares.
tiene connotaciones culturales muy fuertes, muy grandes, a tal grado que les mencioné el Popol Vuh, es uno de estos libros de origen o de explicación de origen de la humanidad para los quechuas, y digamos, también tiene hasta la fecha esta connotación, ¿no? De que para las fiestas patrias comemos, hacemos elotizas, se hacen, pues reuniones con elotes, también lo que es el pozole. Mm, entonces, es una planta que nos ha dado mucho, nos ha dado un alimento muy importante. Tal vez a diario ustedes comen también con tortillas. Y pues por lo mismo es un pilar alimenticio que se tiene que cuidar, que se tiene que proteger, no solo por la comida, sino también por lo que implica para muchos pueblos y para las festividades que tienen. No sé si tengan alguna duda, alguna situación. Te decía que para algunos es una tradición irse a robar los elotes a las milpas. Ah, bueno, pero es que ahí ya nos metemos en otros ámbitos, ¿no? Ya son ámbitos, porque te pueden corretear con una escopeta. Sí, Y eso no de está hecho, chido. en muchas ocasiones eso sucede. Ajá, o sea, te arriesgas al escopetazo, ¿no? Así es. Digo, yo nunca lo he hecho, me han contado. Sí, ¿verdad, Perla? Pero lo que sí he hecho es una amiga, Anita, eh, ella y sus papás siembran maíz. Entonces, el maíz más delicioso, el elote más rico que me he comido, ha sido de su milpa, acabado de cortar, lo pusieron a cocer y tenía un sabor tan, tan dulce, tan, tan suave, que realmente es un manjar. Sí, lo es. De hecho, es justo esto. A lo mejor los que somos de la ciudad, esto no lo sentimos tan necesario, no lo sentimos tan importante. O sea, como de, pues son tortillas, ¿no? Y nada más. Pero es que no son tortillas y nada más. En algunos lugares hasta el sabor de los maíces es distinto, sabe bien diferente. Ese dulzor es distinto, lo preparan de formas diferentes. Es decir, es todo un mundo, en otros lugares, en otros pueblos del país, y que pues vamos, ¿no? O sea, como les comentaba, el maíz es una planta de temporal, solo se siembra en una temporada, se cosecha en una temporada, se consume en una temporada, y por lo mismo también a veces empata con festividades, con cosas de este estilo, ¿no? Digamos, tiene muchas, aristas este tema, por eso es muy complejo. O sea, hablar solo de lo que implica lo cultural es una cosa, hablar de la gastronomía es también amplísimo, es meterse en un tema muy amplio. Hablar de lo que es, por ejemplo, ya la parte biológica de la planta es también súper complejo. Entonces, es una planta peculiar, muy, muy interesante. Una preguntota. Dígame. ¿Cree que el maíz se ha dado así por modificación genética mediante cruza selectiva? Mm, Mira, esa es una pregunta bastante interesante, para lo cual tengo un DF que lo explica. Espérenme. ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir esta cosa. Este es el texto de donde saqué toda mi información. Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. No tengo problema con ello. Porque es gratis. Lo encontré en internet. Entonces, pues, ¿qué voy a andar teniendo problema? Aquí lo importante de esta grafiquita que se ve ahí es justamente las posibles explicaciones, las teorías acerca del origen del maíz actual. En la primera, que es la que está en la parte superior izquierda, la opción más simple, la más, como digamos, simplista, es que había un maíz antiguo
y se obtuvo un maíz moderno. Tan sencillo como ese. De un maíz silvestre, es decir, que ya existía un maíz silvestre. En esta explicación no contemplan al teocintle. El teocintle no juega aquí un papel. Es decir, se considera que había una especie que se extinguió y de la cual, por tiempos y por cómo es la planta, no se llega a fosilizar. Entonces, se cree que hay un maíz antiguo y surge el maíz moderno. En la explicación de la derecha, se considera que hay un ancestro en común entre el teocintle y el maíz actual, que de hecho ahí lo pone como teocintle silvestre. Este teocintle silvestre se divide en poblaciones, es decir, en dos grupos grandes, que uno se sigue conservando como teocintle. El teocintle tiene, digamos, varias formas. El teocintle son como 2, 3 especies de estas vainitas. No es una vaina, o sea, no es una especie nada más, son como 2 o 3. Y lo que se cree es que del teocintle surge un maíz silvestre y que de este maíz silvestre surge el maíz actual. Del maíz silvestre no existe información que lo avale, no existe, digamos, registro fósil, registro en alguna cultura, registro en algún grabado o algo. Es decir, en todas las culturas mesoamericanas es algo curioso. No mencionan ningún ancestro del maíz y al teocintle llegan a mencionar, solo lo mencionan como mejorador del vigor de la planta, es decir, que cruzan con teocintle para que mejore la producción, digamos, de mazorcas al año que viene. Pero no como que es el origen del maíz, o sea, nada más que lo usan para mejorar el vigor y ya. En la parte de abajo, a la izquierda, tenemos una evolución progresiva que es, digamos, estas dos, las últimas dos de abajo, son como las que se están peleando ahí. O sea, la que no hay como un cuál es o cuál no es. La izquierda es que del teocintle, por puro manejo humano o por azares de la evolución, se obtuvo el maíz. Tan, tan. No metemos tanto ruido, el teocintle es el ancestro del maíz actual y ya. De hecho, noten que abajo de cada título de cada teoría hay como nombrecitos. Esos son los estudios que avalan estas teorías, que digamos de alguna manera le dan fortaleza a cada una de estas teorías. Por último, la del origen del maíz por hibridación, lo que sugiere es que el teocintle se cruzó con un pasto desconocido, es decir, pudo haber sido el que les mencioné, ¿qué era? El trigo, no sé qué, el trialgo, no me acuerdo bien del nombre. Pudo haber sido otra planta, pudo haber sido otra cosa que ya no existe. O sea, esto piénsenlo en términos evolutivos, que los genes del maíz ya existían hace 20 mil millones de años. Entonces, es un montón de tiempo. Es decir, ¿qué pasó? Es difícil de averiguar. Esta última teoría es que el teocintle se hibrida con otra planta y dio origen al maíz. ¿Por qué es complicado? Porque en los maíces, esto se descubrió en ellos en particular, ya después se fue descubriendo en otras plantas, en otras cosas, se descubrieron unas, y de hecho esto fue un premio Nobel, unas partes que se llaman transposones, que son como pedazos genéticos que se mueven a lo loco en el ADN, ¿no? Entonces, ese tipo de movilidad genética hace que descubrir cómo fue la evolución del maíz es difícil, es difícil. Aunque existen ya actualmente técnicas moleculares, técnicas de este estilo, se sigue investigando. ¿Para qué? En favor de la gente que se dedica a hacer mejoramiento genético, mejorarla. La gente que se dedica a conservar las líneas genéticas de los maíces nativos, a conservarlos. Y, digamos, realmente aún no se sabe, ¿no? Lo que al menos aparentemente sugiere la evidencia es que el teocintle es el ancestro. Porque de hecho, noten que de las 3 teorías aparece 3 veces el teocintle. Entonces, todo parece indicar que el teocintle sí es ancestro.
¿Qué pasó cómo pasamos de, creo que está aquí mismo en este mismo, aquí. ¿Cómo pasamos de estas varitas, que es el teocintle, a estas cosas gigantescas que es el elote actual? Es lo que aún se investiga, es lo que aún se está averiguando, es lo que aún no se tiene certeza. Entonces, existen teorías, existen investigaciones. ¿Cuál será la buena? Solo el tiempo y las propias investigaciones que siguen lo irán diciendo. No sé si respondí o quedamos peor. Muchas gracias. ¿No de qué? Nada más un detallito que se te fue, Norberto. Dime. Comentaste que los genes del maíz estaban hace 20,000 millones de años y creo Ajá. que la Tierra no tiene 20,000 millones de años de Se existencia. me fue el número. Bueno, es 20,000 algo. Es que no me 20,000 acuerdo qué leí. años. 20,000 años, ¿sí? Sí, Bueno, 20,000 años. algo así. Sí, 20,000 millones. Ah, sí, 20,000 sí es mucho. Sí, Sí. tienes razón. Y por aquí Porfirio nos comenta que Tlaxcala es lugar de tortillas. Tlaxcali se considera que es tortilla Ah. y los tlaxcales son muy ricos. Cuando puedan, prueben esta delicia. Yo realmente no conozco cuáles son los tlaxcales. ¿Nos quieres comentar cuáles son? ¿Cómo son? ¿Me dices Hola, a mí ¿cómo estás, o a Perla? Porfirio? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Un gustazo verte por aquí. Mira, vi tu enlace y digo, no voy a perder la oportunidad de entrar, de aprender siempre más con ustedes. Y bueno, pues los tlaxcales se hace con maíz que es no muy tierno, sino ya como que ya madurón, no llegando a ser mazorca, pero es como ya maduro, se puede decir. Se muele, le echan canela, le echan, ¿qué más? Me parece que algo así como para que, levadura para que alce. Y son tortillas gorditas y dulces, muy sabrosas, muy sabrosas. Aquí en Tlaxcala, bueno, los tlaxcales, ahorita en la época de que se está cultivando, se hacen, o los hacen las señoras, y muy sabrosos. Ahí cuando tengan la oportunidad, hay que hacer unos tlaxcales. Y pues Tlaxcala está considerada como la cuna de prácticamente también del maíz. Ahí en Mixtenco tienen el maíz ajo, que es también un maíz, siguen conservando el maíz ajo, que es un maíz que cada grano de maíz tiene su envoltura. Está muy interesante ahí en Mixtenco. Entonces, como hay tienen muchos maíces igual, el maíz negro, el maíz rojo, muchos maíces que ahí siguen conservando y que, bueno, ojalá y más adelante se ha ido perdiendo esa actividad de seguir conservando los maíces nativos por la cuestión de que hacen más rentables las producciones con maíz híbridos, pero igual y a lo mejor y Tlaxcala pudiera considerarse más adelante como seguir conservando los maíces ancestrales y dejar los otros maíces, pero conservar el maíz nativo y pues seguir produciendo esto, ¿no? Que sea algo así como que seguir comiendo lo que antes comían nuestros ancestros. Ese es mi comentario. Sí, y que claro, por ejemplo, esto que menciona, eso de los tlaxcales, es de un lugar, o sea, no es de que esté en todos lados, la forma en la que se hace también muchas veces viene de la receta de las personas de bastante más antes, es decir, es toda una tradición. Es lo que siento que luego no le damos ese peso de las cosas, pero, o sea, no es trivial, no es efímero, es algo que ya tiene todo un pasado y que hasta la fecha, por ejemplo, esto de los tlaxcales se puede consumir en estos lugares. Tampoco, yo no los conozco, sinceramente, o sea, desgraciadamente no los conozco, pero justamente, tal vez a usted en su infancia tiene un recuerdo muy bonito de esto, tal vez si usted ya
tiene hijos, si tienen ellos hijos, esto se va a seguir pasando, ¿no? En tanto no se descuide, puede seguir viviendo. El problema es justo lo que menciona, y que de hecho en este en este texto que yo tomé la información, lo mencionan como un problema de que la conservación de los maíces, digamos, nativos, cada vez es menos, porque justamente no hay apoyos, ¿no? O sea, digamos, realmente no se hace investigación en este aspecto, o no se da dinero para estos lugares, estas personas, y pues muchos, como dice, optan por sembrar maíz, que les va a dar más dinero que pues el propio maíz, ¿no? Entonces, eso sí es algo de riesgo, es algo preocupante, porque a final de cuentas, si todos empiezan a dejar de consumir el maíz nativo, se van a ir empezando a perder maíces y todo lo que conllevan estos maíces, ¿no? Las recetas, las vivencias, o sea, todo esto, todas esas cosas que van ahí detrás, ¿no? Que son parte de el día o de las motivaciones del Día Nacional del Maíz. No sé, alguna otra situación, alguna otra cosa, no sé, pregunta, algo que quiera comentar alguien. Bueno, pues yo quiero decir, Perdón, Perla, habla tú y luego yo, va. Perdón. quiero decir que, bueno, pues tenemos, o ya estamos obligados a ir a comer tlaxcales a Tlaxcala. Yo no sé cómo le haces, pero ahí te caeremos. Precisamente es lo que voy a comentarles. Invitados, Tlaxcala, aquí es su casa. Yo estoy aquí en la Concordia Nativitas Tlaxcala. Estoy en un municipio en donde está prácticamente ubicada la zona arqueológica de Cacastla. Y bueno, aquí Cacastla, la zona arqueológica tiene mucha historia, la zona de Xochitecatl, y comprometido con ustedes para pasarles, dicen por ahí, la receta de la abuelita de los tlaxcales, para que eso lo hagan ustedes en algún momento dado, vayan ahí pues, a la central de abastos o a la Merced o donde se encuentren y pidan maíz. Les voy a dar bien la receta para que hagan sus ricos tlaxcales y sigamos con la conservación de esta grande tradición. ¿Sale? Sí, gracias. Y también aquí Lupita te pregunta, ¿por qué la del cacahuacintle es exclusivo de Toluca? O sea, ¿cómo? Sí, me imagino que te refieres a la variedad cacahuacintle, que si es exclusiva de Toluca, y si es así, ¿por qué? A veces, bueno, la biología hay que recordar que es una ciencia sobre todo histórica, es decir, ¿por qué evolucionamos nosotros como evolucionamos? O sea, ¿por qué los humanos son los humanos? Puro azar. O sea, es una respuesta súper vaga, súper simplista en ocasiones, pero puro azar. Las variedades que se cultivan en cada lugar, muchas veces, o sea, no es tan azaroso, o sea, tiene que ver también con las condiciones del suelo en el que se cultivan, las condiciones climáticas, digamos, no es la misma cantidad de calor que hace en la Sierra Tarahumara que la que hace en el Valle de México, no es la misma cantidad de nutrientes que hay comparando en la Sierra Tarahumara que lo que hay en el Valle de México. Pero ¿por qué el cacahuacintle se dio aquí? ¿Por qué se cultiva aquí? Porque las personas, o sea, esto es hablando de los pueblos originarios, de los pueblos nativos y de los pueblos hablando de culturas prehispánicas, no de a lo mejor, digamos, de la conquista para acá, sino bastantes años más atrás, ¿no? Cultivaron el maíz, fueron seleccionando el maíz que se les hacía más bonito, en este caso, pues las características del cacahuacintle se fueron dando y se dio. O sea, nomás por eso. O sea, es como, por ejemplo, el plátano es también otra historia ahí curiosa, porque el plátano, digamos, salvaje, tiene semillas. El plátano salvaje tiene semillas. Y en la actualidad, las variedades comerciales no lo tienen, o tienen semillas
estériles, que son los puntitos que vemos en el plátano. O sea, son semillas que no sirven, no se pueden sembrar. Por ahí hay un video en Facebook que dice que esas sí se pueden. No se pueden. Las semillas del plátano son grandes, son como de este tamaño, son como el tamaño de una moneda de peso, son grandes. Y entonces, ¿de dónde salen todos los plátanos? Pues sacan hijitos de las plantas grandes y estas ramas las van plantando, ¿no? ¿Por qué el cacahuacintle se dio en o sea, sí, es nativo ¿cómo se llama esto? O sea, digamos de Toluca, de estas zonas de Toluca. Hace 5 minutos una búsqueda rápida en Google me lo dijo, pero, o sea, no sería extraño que solo sea nativo de ahí, porque la planta se adapta al suelo que es de ahí, a las condiciones climáticas que son de ahí, y pues ahí se da. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer ustedes como un pequeño experimento. Digo, ahorita ya es complicado, porque creo que ya no hay mango en esta época. Pero si por algún motivo o porque encontraron mango, traten de sembrarlo en donde vivan cada quien. Si no viven en un lugar con bastante calor y bastante humedad, la planta va a necesitar muchos cuidados. No se va a dar de manera natural. Entonces, el cacahuacintle, ¿por qué se dio en estos lugares? Porque era el que mejor se daba, de alguna manera, en estos lugares. Sumado a que tiene características que pues, el cacahuacintle el grano es bastante grande, la mazorca es de buen tamaño, propicia que la gente pues lo siga cultivando, ¿no? Que siga cultivando. Digamos, imagínense, o sea, bueno, esto sobre todo si alguna vez es un experimento interesante cultivar algo, pero digamos bastantes plantas, o sea, más de 10, más de 15. Algunas no crecen al mismo tiempo, algunas se quedan más chaparras, otras se alcanzan el tamaño más grande. Los que han pasado por maizales, o sea, la mayoría se ve de un tamaño, pero hay algunos que se quedan más chaparritos, hay algunos que incluso dentro de las propias mazorcas, dentro de las propias plantas, las mazorcas son más grandes, otras más chiquitas. Esto, justamente, los agricultores van seleccionando, no, pues esta planta sí me dio mazorcotas y unos granotes. No me lo voy a comer porque de aquí voy a sacar semillas para el año que viene. Y la mazorca, que a lo mejor fue la más delgadita, la más chaparra, la más todo, pues a lo mejor sí te comes los elotes, pero de ahí no vas a guardar semillas porque no te interesa guardar mazorcas chaparras, chiquitas, de pocos granos o de granos muy chiquitos. Entonces, fue la selección de las personas, de los agricultores, de las personas involucradas en la agricultura, fue también el clima, que todo eso se juntó para que por también un poco de azar se diera el cacahuacintle. Entonces es toda una historia, pues, ahora sí que, pues, sonará muy feo, pero pues se dio todo y pues pasó. No hay una explicación, o sea, no es como que ahí tenía que darse el cacahuacintle o ahí tenía que suceder. No había nada que lo predeterminara, que lo hiciera como más favorable, nada. Bueno, sí, tal vez la planta crecía mejor ahí, pero de ahí los humanos empezaron a cultivar más estas características, ¿no? Es lo mismo, cada maíz de cada región está adaptado por las condiciones en las que está y por las necesidades de la gente, ¿no? O sea, digamos, prefieres mazorcas más grandes que mazorcas chicas y prefieres plantas que a lo mejor impliquen menos cuidado que otras plantas, ¿no? O sea, vas a cuidar lo mejor. ¿Y por qué dio esa forma? Porque es el cacahuacintle como lo entendemos ahorita, no más. O sea, es puro azar y una ayudada de los humanos. Profesor, una preguntota, o bueno, una cosa que puedo aportar. Uh-huh. Lo que pasa es que ahorita cuando mencionó el tema de los plátanos, recordé una situación que pasó de que, bueno, según tengo entendido, todos los plátanos, o bueno, creo que se le dice mejor banano, según yo el plátano es salado, bueno, tuvieron un problema, bueno, hubo un problema de que el plátano, que creo que se llamaba Gros Michel, tuvo
un problema de que como todos eran clones, o como por así decirlo, todos son clones, cada banano, cada plátano es igual al otro, hubo un, ¿cómo se llama? Un hongo que hizo que se extinguiera completamente esa raza de banana, y que esto hiciera que se usara más el que ahora usamos, que creo que se llama Cavendish. Sí, exactamente. En los plátanos, justamente los que no tienen semilla, todos son, claro, hay poquita variación, hay poquita atribuida a mutaciones y cosas de este estilo, pero en términos bien generales son iguales genéticamente, son iguales. Y sí, justamente esa variedad se extinguió. De hecho, lo que dicen, me acuerdo que sabía algo, pero sí, averiguando una vez de eso, no me acuerdo qué día dieron una plática de esta, como de los plátanos, y averiguando, aparentemente este plátano, esa variedad, sabía a lo que saben los bublis de plátano, sabía a eso. Entonces, se extinguió porque justamente como eran iguales, le atacó una enfermedad a uno y pues todos se murieron. Y no hay ¿Qué que es ir un muy lejos. bubbly? Muchos no sabemos qué es un bubbly. Muchos que tenemos 15 años no sabemos qué es un bubbly. Cálmate, Perla. ¿No saben qué es un bubli, en serio? No me hagan sentir tan viejo. A ver. Bueno, ahorita les pongo qué es un bubli, pero básicamente, sí, se perdió esa cosa. No hay que irnos muy lejos, no hay que irnos muy lejos. En México hubo como por el 2010, si no mal recuerdo, 2009, una crisis en el tequila, porque todos los que se dedicaban a cultivar el tequila se, se vieron en la situación de que todos los agaves eran genéticamente iguales. Llega una enfermedad y entonces empieza a arrasar con las plantaciones. Estuvimos a punto de quedarnos sin tequila por esto, porque para la ley el tequila solo se puede hacer, uno, en la región de Jalisco, que es de la denominación, y dos, con el agave tequilana, variedad azul. Si se hace con otra variedad, son como tres, creo, algo así. Si se hace con otra variedad, no puede ser tequila. Sí, aunque sea agave tequilana, tiene que ser la variedad azul. Si no se hace con ese, no es tequila. Y si no se hace en la región de Jalisco, que es de la denominación, tampoco es tequila. Y la convenceré. Entonces, estuvo a punto México de quedarse sin tequila por justamente estas situaciones de que todos era más, es que es más sencillo. Cuando vemos un agave, le salen los hijitos y pues estos hijitos simplemente los quitas y los enmacetas o los pones directo en tierra y jalan. O sea, es muy fácil la reproducción. Se le llama vegetativa, es decir, de hijitos. Y entonces, ahora sí que fue una situación en que todavía sigue resintiéndose. Ya hay programas digamos, de dejar ciertos agaves para que den semillas y la genética de los agaves sea más rica, es decir, haya más genes dentro de los agaves. De hecho, por ahí hubo una, como empresa, digo, bueno, una empresa como de que justamente era una iniciativa de tequilas, como que eran amigables con los murciélagos, o sea, como que dejaban unos agaves, porque sucede que el murciélago es el polinizador de los agaves, y pues llegaba el murciélago, se alimentaba y aparte polinizaba los agaves, ¿no? Entonces es justamente como estas, sí, es como estas situaciones, y justo es también lo que se quiere evitar llegar, digámoslo de una forma bien laxa, con el maíz. Se quiere evitar ese tipo de situaciones, se quiere evitar que llegue uno a no tener maíz porque pues son es complicado aún, el escenario en este aspecto es complicado. Eso que ven ahorita es un bubbly, esto es un bubbly, el sabor de plátano de esta cosa se supone que era muy similar el sabor al plátano que se extinguió. Y el punto del maíz es justo evitar que se llegue a una situación en la que los genes sean tan pocos que peligre, ¿no? El peligre el maíz. Es un poco complicado porque, como les comenté, en México hay como 60 razas, entonces hay una buena cantidad de diversidad, pero también les comenté, no se apoya el campo, no se apoyan estos maíces nativos,
Entonces, ese es el problema. Tenemos la variedad, tenemos las plantas, pero ¿qué no hay? Apoyos para estos pueblos. Puede surgir la duda, ¿no? De que, ¿por qué tienen que apoyarlos, no? Que, o sea, que ellos mismos saquen adelante sus proyectos y así. Pero la realidad es que también muchos de estos pueblos, pues, no tienen las facilidades, no tienen la forma de, a lo mejor, generar algún beneficio económico, más allá de que sea el turismo, ¿no? O sea, eso es un grave problema. Entonces, al menos en favor de conservar la genética del maíz en México, sí se debería de apoyar bastante más al campo, apoyarse a las personas que cultivan estos maíces y pues de alguna manera conservarlos, ¿no? Para evitar situaciones que serían desagradables. No sé, algún otro comentario, alguna otra duda, pregunta, queja, sugerencia, reclamación. Bueno, nada más decir que el bubli es un chicle que está bien duro, que de repente sí los encontramos por ahí en alguna tienda de antigüedades. Ay, todavía se hacen, Perla, no es exagerada, son muy recientes los bublis, son muy recientes, no son viejos. No, sí, ya no son tan recientes, pero Son bueno. recientes, Perla. Bueno, pues, ya ves, dicen que no son tan recientes. La chaviza tal vez no los conoce tanto, pero Sí los conocen, Perla. es que tienen mucha cultura. Bueno, ya, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas compartido esta información. Creo que es, como dices, un tema bastante interesante. Justamente hoy con uno de mis grupos platicaba sobre esto, sobre el Día del Maíz, la importancia de esta planta, no solamente biológicamente hablando, sino pues todas estas aristas que mencionas, que pues tienen que ver con sociedad, con cultura, con establecimiento de pueblos, con mantener tradiciones, con mantener incluso la unidad de las familias, de los pueblos. Entonces, realmente es una planta muy interesante. Entonces, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Creo que pues permite que además de que nos estás compartiendo, pues que nos hagamos más preguntas. Me dio mucho gusto que pues varios estudiantes, digo, no los obligué a nada, los invité, pero bueno, pues que se unieron y que creo que así es mucho más enriquecedora una plática. Entonces, muchísimas gracias a ti por tener esta disponibilidad, por regalarnos pues ya 1 hora y media de tu tiempo y además pues todo el tiempo que estuviste preparándola, y muchísimas gracias pues a todos quienes se dieron también el tiempo de compartir con nosotros, y espero que aprender, y también pues a fin de cuentas nosotros aprendemos con sus preguntas. No, también muchas gracias, Perla, por el espacio y por todo el esfuerzo que hice hace 2 horas para hacer esta presentación. Muy bien, bueno, porque también es algo que ya conoces, digo, a mí si me pones a hacer una presentación en 2 horas, pues o debo de conocer bien el tema, o pues debo de tener muy buen rollo para ser tan convincente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Por acá te están diciendo que gracias y que felicidades. No se escuchan los aplausos, pero acá está el ruidoso de Noel. Muchas gracias, Noel. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los demás también. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, jóvenes, jóvenes. Entonces, bueno, pues también muchas gracias a quienes estuvieron por Facebook. Cerramos la sesión aquí en Facebook. Y pues también la cerramos aquí. Entonces,